Oremos. Eterno Padre bueno, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu bendición y gracias porque el Espíritu Santo ha puesto en nosotros el querer y el hacer con su buena voluntad para presentar tu palabra en esta tarde, Dios. Bendice a cada familia representada, bendice sus hogares, bendice sus familiares y permite que la paz y el gozo y la felicidad puede pasear en el hogar de cada familia representada. Y también permite que la palabra de Dios sea de gran bendición y de gran preparación para el hogar de cada uno de ellos. Y también esté con nosotros. Y permite que sea tu palabra que nos habla. Y esa palabra puede haber modificación y una preparación en la vida de cada amigo, a cada amiga presente. Esté con nosotros y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que en esta tarde nosotros estaremos estudiando un tema de vital importancia y sumamente importante. El título del mensaje de esta tarde: ¿eres prudentes o insensatas? Así que nosotros estaremos estudiando, basando nuestros estudios en el libro de Mateo capítulo 25. Mateo 25, versículo 1 en adelante, ahí es que está basada nuestros estudios. ¿Eres prudentes o insensatas? Es una interrogación. En la vida nosotros elegimos, seleccionamos. Así que al estudiar este mensaje, al estudiar este tema en esta tarde, usted tiene la opción de seleccionar, usted tiene la opción de elegir, de escoger si realmente usted quiere ser una persona prudente, usted quiere ser una persona insensata. Pero gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, sé que usted va a escoger a ser una persona prudente para la honra y la gloria de Dios. Y toda la persona que se anhela, que espera estar con Dios en la patria celestial, también debe ser una persona prudente. Todos aquellos que quiere caminar, que quiere estar con Dios en la patria celestial, debe ser una persona prudente para su honra y su gloria. La palabra prudente nos hace menciones en varias partes de las Escrituras. Y es importante entonces entender y comprender lo que Jesús nos está dando a entender a través de esta parábola. Y también en qué momento, qué tenía Jesús en la mente cuando Él presenta esa parábola. ¿Qué quiere Jesús dar a entender a su pueblo, a sus discípulos? Y ahora, ¿qué es lo que Jesús quiere transmitir en mi mente con este mensaje, con las 10 vírgenes? Vamos a dar lectura. Dice el versículo 1 del mismo capítulo 25 del libro de Mateo. Esta parábola es una parábola muy interesante, solamente aparece directamente en el libro de Mateo. No se refiere a los otros evangelios sinópticos, solamente se encuentra en el libro de Mateo. Eso significa, eso es muy importante entender y comprender el mensaje que quiere transmitir nuestro Salvador hacia nosotros. Entonces, dice el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas.
En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con él de sus lámparas. Versículo 5. Y como el novio tardaba, todas cabezaron y se durmieron. Versículo 6. A medianoche oyeron el clamor: allí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9. Pero las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad. Y mientras, versículo 10, y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él en la boda, y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, refiriendo al novio, pero él respondió: os aseguro que no os conozco. Analicémonos el caso. Jesús está relacionando el reino de los cielos como 10 vírgenes. Dentro de esas 10 vírgenes hay 5 que son prudentes, hay 5 que son insensatas. De esa manera, nuestro Señor Jesucristo está relacionando, está comparando de que el reino de los cielos será así, de esa manera. 5 prudentes que había hecho provisión adicional. Las cinco insensatas, como su nombre ha dicho, que eran insensatas, no había hecho provisión adicional. Y como se detiene la demora de la llegada del novio, y entonces su aceite, como no había hecho provisión adicional, su aceite se iban gastando. Pero las 5 prudentes, me llama la atención, como su nombre le dice, eran prudentes, muy cuidadosas, había hecho provisión extra, había hecho provisión adicional por si acaso. Pero las insensatas no había hecho provisión. Ahora entramos en detalles. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios? ¿Qué significa lámpara? ¿Qué significa aceite? En la palabra de Dios, a la luz de las Escrituras, cuando nosotros analizamos el contexto, dice el versículo 2, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. ¿Qué significa aceite a la luz de la palabra de Dios? Cuando nosotros analizamos el contexto de la palabra de Dios, en la luz de las Escrituras, la palabra el aceite significa el Espíritu Santo. Y cuando nosotros analizamos el contexto de la palabra de Dios, las 10 vírgenes eran cristianas, congregaba, diezmaba en la iglesia, adoraba a Dios. Las 10 eran cristianas. Las 10 alababa y glorificaba el nombre de Dios.
La 10 buscaba a Dios. La 10 se congregaba juntas y buscaba la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que marcó la diferencia entre esas 10 vírgenes? Si las 10 eran cristianas, si las 10 buscaba a Dios, si las 10 estudiaba la palabra de Dios, ¿dónde estaba el detalle? El detalle consiste, en el versículo 2 nos dice que las cinco insensatas tomaron sus lámparas, estudiaba la palabra de Dios, analizaba la palabra de Dios, iba a la iglesia. Pero dice, no llevaron aceite extra con sus lámparas. ¿Qué significa aceite extra? Bueno, la palabra de Dios a la luz de las Escrituras, cuando nosotros analizamos que el aceite significa el Espíritu Santo, pero el versículo 2 está diciendo que las 5 mujeres, las 5 vírgenes no había llevado aceite extra, y eso significa la palabra de Dios que no tenía el Espíritu Santo extra. Versículo 3 dice, las insensatas tomaron sus lámparas, no llevaron aceite extra con ellas. En cambio, las prudentes tomaron aceite con sus vasijas, junto con él de sus lámparas. Las prudentes, sus lámparas de las prudentes estaban llenas de aceite. Pero a pesar de que sus lámparas estaban llenas de aceite, pero su nombre ha dicho tenía aceite extra. Las insensatas, su lámpara solamente estaba llena de aceite, pero no tenía aceite extra. Hermanos, usted puede dar cualquier explicación que usted quiere dar, lo que está diciendo la palabra de Dios. Eso significa, por la demora de nuestro Señor Jesucristo, usted notará, las 10 vírgenes adoraban a Dios, congregaban en la iglesia, eran fieles, las 10 con Dios. Estudiaba la palabra de Dios, buscaba a Dios, diezmaba en la iglesia y realizaba todas las actividades eclesiásticas. ¿Dónde estaba radicada el problema entonces? El problema estaba radicada en la demora. Cuando usted nota, el versículo 5 dice, y como el novio tardaba, todas cabezaron y se durmieron. Y las 10 tenían las lámparas encendidas. Las 10 estudiaba la palabra de Dios. Las 10 eran buenas cristianas que buscaba a Dios de todo corazón. Se radicaba el problema en la demora. Mientras que se tardaba la venida del novio, y como las insensatas no tenían aceite extra, se terminaron sus aceites y ya llegaron el momento, llegaron el clamor. Dice el versículo 6, subraya este versículo. El versículo 6 dice, a medianoche oyeron el clamor. Ahí viene el novio, salid a recibirlo. El versículo 6, me costó mucho tiempo entender el versículo 6 del capítulo 25 del libro de Mateo. Y hoy, esta tarde, voy a compartir el contexto. ¿Qué significa el versículo 6? ¿Quién está hablando? ¿Quién se clama a medianoche?
que ya viene el novio. El versículo 16 dice, a medianoche oyeron el clamor, ahí viene el novio, salid a recibirlo. ¿Quién está clamando? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está clamando, está diciendo, ahí viene nuestro Salvador, ahí viene a Cristo Jesús a buscar a lo suyo. Estén listos, estén prestos para recibir el novio. El versículo 6, cuando está diciendo a medianoche, oyeron el clamor, eso significa, ¿quién está clamando? En este versículo 6, ¿quién está dando a entender? ¿Quién clama? ¿Quién gime? Es el poder del Espíritu Santo. Y me gusta la palabra de Dios, como la palabra de Dios nos dice y nos llama la atención, que era el momento preciso cuando escucha la voz de esa medianoche para que esas 10 vírgenes pudiera estar atentas para recibir el novio. Dice la palabra de Dios, las 10 vírgenes se levantaron las 10 deprisa para recibir al novio, pero había un problema. Las 5 prudentes estaba lista, a pesar de que su aceite estaba gastada, pero tenía aceite extra para complementar, para volver a llenar sus lámparas. Pero las 5 insensatas, las 5 vírgenes insensatas, ya se había agotado su aceite. Ya no había forma. Pidieron aceite a las 5 prudentes y las prudentes le dice, no, para que no nos falte a nosotras y a ustedes también, sería mejor que ustedes vayan a comprar. ¿Qué está diciendo las Escrituras? Llegará un momento, el pueblo de Dios, de la espera de nuestro Salvador, ¿se agotará la paciencia o se agotará su aceite? Sí, Señor. Sí, Señor. Esta parábola, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, describiendo su segunda venida, cómo estará la condición espiritual de su pueblo. Y este mensaje es para mí y para usted, para hacer un autoevaluación, un auto de revisión en nuestra vida espiritual. Vamos a decir qué usted quiere decir, hacia dónde usted está enfocando. Amigos y hermanos que me escuchan, la idea de todo esto, nosotros necesitamos una preparación, necesitamos aceite extra. Y ahora es la preparación para el cristiano, para tener aceite extra. Llegará un momento, no habrá la oportunidad de que sus lámparas para conseguir el aceite. Dice la palabra de Dios, las 5 prudentes recibieron el novio porque estaba listo, porque estaba preparada. Versículo 4 dice, en cambio las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con el de sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas se cabecearon y se durmieron. Quiero detenerme ahí. Siempre cuando en la demora, tenemos un tema que se llama la demora. Pero quiero compartir algunos versículos con ustedes. Siempre en la demora, siempre había sucedido algo. Y yo quiero que ustedes me acompañen en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 32, versículo 1
en adelante, en la demora de la venida del Señor, Dios conoce su condición, la condición de su pueblo. Y lo que nuestro Señor Jesucristo está describiendo, cómo será a su pueblo antes de su venida. Ahora, quiero llevar a ustedes en el pasado, refiriendo a la demora. Éxodo capítulo 32, versículo 1 en adelante nos aclara una demora. ¿Y qué pasó con el pueblo de Dios? Éxodo 32, versículo 1 en adelante dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le pasó. ¿Por qué el pueblo está diciendo esto? Ahora el pueblo había entendido perfectamente quién le había liberado, quién le había sacado a ellos, que había puesto el nombre como pueblo de Dios. Es el mismo Jehová. Y ahora usted recordará que Moisés había ido al encuentro con Dios en la montaña. Moisés estaba en la presencia de Jehová durante 40 días y 40 noches. En ese encuentro personal de Moisés con Jehová en la montaña, era que Moisés estaba recibiendo instrucciones. Moisés estaba recibiendo formación para informar al pueblo. Y la demora de Moisés durante esos 40 días, se entró en la desesperación el pueblo. Se olvidaron que el mismo Dios que lo había sacado, que había traído hasta ahí. En la demora siempre había pasado algo. Y ahora el pueblo entra a una desesperación. De una manera tal se olvidaron a Jehová. Se olvidaron todos los milagros que Dios había realizado en Egipto para liberarlo, para sacarlo, para traerlo hasta ahí. No solamente esto, el pueblo exigió a Aarón para que le hiciera un Dios, para que fuera su Dios, porque ya se había olvidado de Dios, se había olvidado cómo Dios le había traído hasta aquí. Y nuestro Señor Jesucristo, que conoce lo más profundo de allá, el mismo Jesús que sabe el futuro, que sabe todo lo que puede pasar. Y ahora nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos describe la condición espiritual, cómo encontrará el pueblo de Dios de su segunda venida. ¿Qué se necesita hoy? El pueblo de Dios necesita el aceite extra en su lámpara. ¿Y cómo se logra tener aceite extra? De esa comunión diaria, de esa entrega personal con Dios, de esa entrega personal con Dios, esa comunión con Dios. Eso nos ayudará a mantenernos firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Llegará el momento difíciles, tal como nos presenta.
donde usted no tendrá acceso al estudio de la palabra de Dios para nutrir de la palabra de Dios. Llegará el momento, no tendremos acceso de presentar la palabra de Dios como lo estamos haciendo. Llegará el momento donde usted no tendrá acceso de presentar, de dar un estudio bíblico. Solo usted va a subsistir con lo que usted ha tenido en su mente. Solo usted va a subsistir con lo que usted ya había aprendido de esa relación, de esa comunión con Dios. Y es por eso, entonces nos presenta la palabra de Dios, de esa tardanza del novio que representa a nuestro Señor Jesucristo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos se va a entrar en la desesperación, en un caos. Pero lo que había tenido aceite extra, va a mantener firme en el camino de Dios. Va a mantener firme en el camino de Dios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otra ocasión hemos dicho que estamos en el tiempo de abundancia. Estamos en los 7 años de abundancia, simbólicamente hablando, donde el pueblo de Dios tiene acceso al estudio de la palabra de Dios, donde el pueblo de Dios tiene acceso, donde puede aprovechar el máximo de esos 7 años de abundancia. Llegará el momento de escasez, llegará el momento de los 7 años de escasez. Solo aquellos va a sobrevivir, solo aquellos va a subsistir, aquellos que habían aprovechado el máximo del tiempo de abundancia. Eso pasó en Egipto, pero de una manera simbólica llegará un momento, espiritualmente hablando, el pueblo de Dios va a subsistir con lo que tiene extra. Y la pregunta para usted en esta tarde: ¿qué manera que usted está haciendo para que usted pueda tener aceite extra? ¿De qué manera que usted está haciendo para aprovechar el máximo el tiempo de abundancia? Este año, algunos lo han visto como un año totalmente de pérdida, pero yo en lo personal, este año ha sido un año de gran bendición. Espiritualmente hablando, ha sido un año de gran aprovechamiento de la palabra de Dios. Quizás en lo económico no ha sido para lo demás, pero en cuanto en lo espiritual, ha sido un año de gran bendición, un año de gran aprovechamiento al estudio de la palabra de Dios, para el crecimiento espiritual, de un año de preparación, de reencuentro con Dios. La pregunta para esta tarde: ¿quiere ser una persona prudente o usted quiere ser una persona insensata? Las insensatas son descuidadas, no tiene disciplinas. Ahí lo demuestra, a pesar de que son cristianas, pero llegará el momento entonces, por su descuido, por su confianza en sí misma, llegará el momento entonces, va a faltar lo que es el Espíritu Santo en su vida. Y quiero decir a ustedes, hermanos,
La palabra de Dios nos ha presentado hombre que ha llegado, que ha iniciado la palabra de Dios, que ha llegado en este camino lleno del Espíritu Santo y ha muerto lleno del Espíritu Santo. En la mente de nuestro Dios, en la mente de nuestro Creador, Él quiere que usted esté lleno del Espíritu Santo. Él quiere que usted lleno del Espíritu Santo de una manera tal, cuando Él venga, Él puede llevarte en la patria celestial. Quiero compartir este versículo maravilloso. Este versículo para mí es un versículo muy excelente, muy precioso, que nos llena de vida. Y este tema hemos tratado también las características de Esteban. Cuando nosotros analizamos el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículos 5, 4 y 5, precisamente capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando los apóstoles analizaron, prepararon, oraron para seleccionar 7 diáconos para que se atendiera la mesa. Dice el versículo 4 y 5. Dio una calificación en la persona de Esteban. Dice que Esteban era una persona lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Y ahora, la palabra de Dios también nos presenta en el apedreamiento de Esteban. Esteban era una persona que estaba lleno del Espíritu Santo cuando lo llamaron, cuando le entregaron la misión, la comisión. Desafortunadamente, el ministerio de Esteban no extendió más allá. Pero gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, Dios demuestra a nosotros cómo Esteban, cuando él inició su ministerio, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 4 y 5, era un hombre lleno de poder, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Y también de esa misma manera, de esa misma condición, Esteban fue apedreamiento. En el apedreamiento de Esteban fue lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Quiero que ustedes me acompañen en el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 7, versículo 55. Voy a leer el versículo 54 y 55 para ustedes. Hechos capítulo 7, versículos 54 y 55 dice: al oír esto, se les partieron el corazón y crujían los dientes contra él, refiriendo al Esteban. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de nuestro Creador. El hombre que estaba lleno del Espíritu Santo cuando recibió la misión, cuando le entregaron la misión y la comisión, y ahora en su apedreamiento, en su final de su misión, estaba lleno de fe, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo Esteban logró? A pesar en ese momento de su apedreamiento, el hombre estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo cuando inició el ministerio. ¿Qué pasó? Sencillo, hermanos y hermanas, es que Esteban había entendido, había comprendido su misión. Y Esteban dependía de la fuente de la fe. Esteban dependía de la fuente del poder del Espíritu Santo, y eso mantenía a Esteban firme en el camino de Dios.
más que nunca, hermanos y hermanas, dentro del pueblo de Dios necesita hombre y necesita mujer como Esteban. Esteban era un hombre corriente y común como usted y yo. No era un hombre sobrenatural. Era un hombre que dependía de la oración. Era un hombre que dependía del estudio de la palabra de Dios. Era un hombre que dependía de la testificación. Y eso mantenía de que él, a pesar de problemas y dificultades, a pesar que ya en el último instante estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. La palabra de Dios no presentó de que Esteban se flaqueó su fe. Todos aquellos que se dependen de la palabra de Dios, que estudia la palabra de Dios, que se ora y que se coloca en la mano de Dios, puede hacer un hombre y una mujer lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Eso se logra. Eso se logra de una relación, de una comunión diaria con nuestro Dios. Y hoy en día, más que nunca, en pleno siglo XXI, lo que está en la mente del cristiano es que nosotros queremos vivir una vida de cristianismo, de color de rosa. ¿Quién le ha dicho? Si hoy en día usted y yo tenemos acceso de presentar la palabra de Dios, de estudio de la palabra de Dios, de cargar este libro negro, este libro azul que es la palabra de Dios, muchos murieron en la hoguera, muchos han sido muertos a través de apedreamiento para que hoy usted y yo tenemos acceso al estudio de la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos y hermanas, la vida cristiana, nosotros vamos a pasar por pruebas y dificultades. Pero como dice la misma palabra de Dios, como dice el mismo Salvador, que nos redimió, que nos compró con su propia sangre y que nos ha dado la victoria. Dice en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 13, el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Eso significa, ¿qué significa permanecer? El que se mantiene a pesar de problemas y dificultades, pero que se mantenga en el alineamiento de la palabra de Dios, que camina con Dios, que se relaciona con Dios, que depende del estudio de la palabra de Dios, depende de la oración y de la testificación y permanece en el camino de Dios, ese será salvo. Jesús no está diciendo a mí, decir que usted no va a pasar por problemas. Lo que me promete mi Salvador y Jesucristo, dentro del medio de problemas y dificultades, Él estará conmigo, Él estará contigo. Y es por eso la vida cristiana, la fortaleza del cristiano, el poder del cristiano, depende de la oración, depende del estudio de la palabra de Dios y también depende de la testificación. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? ¿Usted quiere crecer espiritualmente? Empieza a estudiar la palabra de Dios, empieza a orar, empieza a testificar y verá que su vida habrá un cambio. Lo que pasa es que la gran mayoría queremos vivir una vida cristiana como la varita de magia. Y ya que yo soy cristiano y toda la cosa me va a resolver. No, hermano. No, amigo. La vida cristiana es una relación constante con Jehová. Y cuando usted depende de esa roca eterna que es Cristo Jesús, no porque los cristianos no tienen problemas, tenemos problemas. Pero dentro del medio de problemas,
nosotros estamos confiados de que nuestro Dios y nuestro Creador está con nosotros. Y es por eso el cristiano vive de esa manera. Pero quiero retornarme con ustedes en el libro de Mateo, hablando de las 10 vírgenes, donde nosotros iniciamos. Hermanos, no sabemos la hora ni el día que vendrá nuestro Salvador. Y es por eso que Jesús está diciendo, como las 10 vírgenes, las 10 eran cristianas, adoraba juntas, diezmaba. Pero por la demora no tenía aceite extra. Y aceite significa el Espíritu Santo. Llegará el momento, si usted y yo no aprovechamos el máximo del tiempo ahora, llegará el momento, como dice en el libro de Amós, la gente buscará de mar en mar buscando alguien que le hable la palabra de Dios, pero será demasiado tarde. Y es por eso, siempre volveré a decir esta misma palabra. Estamos en el tiempo de abundancia. Aprovecha lo máximo. Y si es posible, hace un stop de su vida, una autoevaluación. ¿Cómo yo me estoy aprovechando el tiempo? ¿Cómo está mi relación, mi comunión con Dios? Y es bueno que nosotros hacemos una autoevaluación y analizar nuestra vida, nuestra condición espiritual. Mi mayor preocupación, mi familia, de la espiritualidad. De tener esto, otro y ese y es más allá. Son extra. El cristiano debe, su mayor preocupación es su vida espiritual. Porque nosotros somos pasajeros en tránsito de este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Pronto nuestro Salvador vendrá a buscar a aquellos que permanecen, a aquellos que caminan para ir con Él en la patria celestial. Pero quiero decir en esta tarde, nuestro Señor Jesucristo viene a buscar a aquellos prudentes. Y es por eso el título del mensaje de esta tarde: ¿eres prudentes o insensatas? Jesús no viene a buscar las insensatas, porque las insensatas no ha hecho provisión extra. Pero gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo, aún está a tiempo para hacernos insensatas. Usted notará que las 5 prudentes ha sido mujer sabia, ha sido miembro de la iglesia sabia, porque han tenido aceite extra. Llegaron al momento, llegó el novio, llama, el versículo 6, como había dicho, a medianoche oyeron el clamor. Ahí viene el novio, salid a recibirlo. El versículo 6, ese clamor, ¿quién clama? Es el mismo el Espíritu Santo. Usted sabe cuando llega, se cierra la puerta de la gracia. Si aquellos que no tienen el Espíritu Santo, quedará así de esa manera. Todos los días estamos clamando. El Espíritu Santo está haciendo su trabajo ahora. Y mañana seguirá interviniendo en su vida. Pero llegará un momento, hermanos y hermanas y amigos, acabará
terminará la función del Espíritu Santo, su intervención en su vida. A eso es lo que está refiriendo Jesucristo. Y cuando entonces se acaba, se termina su misión, y ahí entonces se cierra la puerta de la gracia. Y es por eso hay que aprovechar el tiempo máximo de la vida cristiana día tras día. Mi pregunta para usted, hermanos y hermanas y amigos y amigas, ¿está aprovechando el máximo del tiempo de tu relación, de tu comunión con Dios? ¿Quieres ser una persona prudente para la honra, la gloria de Dios? Que se alista, que se preparen para que cuando nuestro Salvador viene en las nubes de los cielos, usted puede decir, como dice en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 25, aquí está nuestro Dios, que hemos esperado. Gozaremos con Él en su salvación para siempre. ¿Quién dirá esas palabras? Son aquellos prudentes. Cuando nosotros analizamos el contexto de la venida del Señor, habla solamente dos grupos de personas. Y podemos relacionar de esa manera: prudentes e insensatas. Cuando notamos en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17, que son los últimos versículos, es un grupo de personas que cuando Cristo venga, ellos buscarán donde esconderse, porque ellos no están preparados, porque ellos no están listos. Pero los prudentes, como son personas prudentes que estaba listo y preparado, entonces dirá, como el libro de Isaías capítulo 9, versículo 25, aquí está nuestro Dios, regocijado, contento y feliz, porque son prudentes, porque estaba preparado, porque estaba listo. Pero el segundo grupo de Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 y 17, ellos dirán, la roca cae sobre nosotros, escóndenos. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Pero habrá un grupo que puede sostener en pie, aquellos los prudentes. Espero, hermanos y amigos, usted puede hacer ese grupo de prudentes en el nombre de Jesús. No importa lo que puede pasar, no importa el tropiezo que puede haber. Te animo y te exhorto, permanece hasta el fin de ese caminar, de ese andar con Dios. Y Él, el concilio celestial, estará a su favor para guiarte hasta el final de ese gran encuentro personal con Jesús. ¿Desea esto? ¿Desea alinear al lado a aquellos los prudentes? Si es tu anhelo, te invito donde usted se encuentra, que juntos podemos orar. Tú conoces tu vida. Tú conoces tu vida. Tú conoces tu situación. Mientras que voy a orar, ore también a tu Dios. Dile, Dios, quiero hacer un arreglo en mi vida. Algunos rinconcitos, tengo alguna cuenta pendiente. Ayúdame, Dios, a resolverlo. Y te invito para que juntos podamos orar. Eterno Padre bueno, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu bendición. Gracias por la oportunidad que nos concede. Y gracias porque el Espíritu Santo ha puesto el querer y el hacer con su buena voluntad en nuestra mente. Si estamos en esta tarde, no por nuestra voluntad propia, sino porque el Espíritu Santo ha puesto ese querer y ese hacer con su buena voluntad en nosotros para presentar tu palabra. También, Dios, te presento a cada familia,
a cada hogar representada en esta tarde, que ha escuchado tu mensaje y que han escuchado este mensaje, que puede haber paz, que puede haber gozo y armonía en el hogar de cada uno de ellos. Si alguno está pasando por momentos difíciles, Dios, acompáñalo. Dirige la vida de cada uno de ellos. Armoniza sus hogares, su vida. Y que se alisten y preparen, Dios, para tener ese gran encuentro personal contigo, Dios. También si alguno amigo y amiga también que no ha decidido por ti, Dios, permite que el Espíritu Santo puede contender con ellos y que ellos pueden dejar que el Espíritu Santo hable en su mente, en su corazón, y que pronto puede tomar la decisión de decidir de caminar contigo. Gracias por escucharnos. Gracias por este momento que nos favorece. Ayúdanos cada día a reconsagrar nuestra vida, a alistarnos y prepararnos para que pronto podamos estar contigo en la Padre Celestial. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos, y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Firme hacia adelante, ni un paso hacia atrás, falta menos que ayer. Bendiciones.